Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast Palabra y Espíritu, donde aprendemos a vivir una vida arraigada en la palabra y empoderada por el Espíritu Santo. Esta semana hemos estado hablando sobre varios aspectos del campo de batalla de la mente y concluiremos con este tema hablando sobre el desarrollo de una mentalidad positiva. Tenemos aquí con nosotros a nuestro pastor principal, el pastor Asís Raichu. Bienvenido, pastor. Gracias por compartir todos tus pensamientos con nosotros. Pastor, en un mundo lleno de oradores motivacionales de pensamiento positivo, no todos están equivocados, pero ¿en qué se diferencia una mentalidad positiva bíblica del pensamiento positivo mundano? ¿Cómo la diferenciamos? Sí, creo que la base, ya sabes, cuando miras mucha información de autoayuda, motivacional, de tipo, hazlo tú mismo, que hay por ahí. Y como dijiste, no está mal. Pero mucho depende de que lo hagas tú mismo. Y es bueno. Y sí, necesitamos ser positivos. Necesitamos tener una mentalidad positiva y esas cosas son buenas. Pero entonces, cuando nos adentramos en las Escrituras, la Biblia y como creyentes, hay dos cosas muy importantes que forman la base de que seamos positivos o tengamos una mentalidad positiva. La primera es Dios mismo, ¿cierto? ¿Por qué somos positivos? Porque Dios lo es. ¿Cierto? Él es un Dios bueno. Es un Dios poderoso. Es un Dios fiel. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Padre celestial. Y nosotros somos sus hijos e hijas. Así que eso se convierte inmediatamente en la base para que tengamos una mentalidad positiva. Y en segundo lugar, es por las promesas que nos ha hecho, ¿cierto? Dios ha hablado. Se ha expresado a nosotros, sus hijos e hijas, y nos ha dado sus promesas. Todas las promesas de Dios son muy positivas y son para nuestra edificación. ¿Cierto? Así que Dios mismo y su palabra se convierten en la base para que tengamos una mentalidad positiva. Y ambas cosas son inmutables, lo que significa que no se pueden cambiar. Son eternas, a diferencia de lo que el mundo intenta hacer, se basan en tu propia capacidad o en cómo puedes pensar. Pero aquí tenemos una base sólida para tener una mentalidad positiva. Sí, eso es maravilloso. Pastor, vemos el concepto de libre albedrío en todas las Escrituras, donde Dios nos ha dado libre albedrío, y un versículo que personalmente me encanta declarar es Efesios 3:20 de la mañana. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a cómo pensamos y cómo esto moldea nuestra identidad? Sí. Entonces, cuando miramos las Escrituras, entendemos que Dios nos creó como seres tripartitos. 1 Tesalonicenses 5:23 de la mañana. Espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que el Espíritu es la parte eterna de nosotros. Nos conecta con Dios, con el reino del Espíritu. Dios es Espíritu y, por lo tanto, nos conectamos con Él en nuestro espíritu. Entendemos que el cuerpo es una parte física de nosotros. Es temporal. Se deteriorará. Simplemente, ya sabes. Pero mientras estemos en esta tierra, eso es lo que tenemos que conectar con el reino natural. Luego viene el alma, que es la parte que conecta nuestro espíritu y el cuerpo. Ahora mismo, es el reino de nuestra mente, voluntad y emociones, y es el alma la que permite que el espíritu se exprese en el mundo natural. Así que piensa en esto. Como creyentes, al nacer de nuevo, estamos conectados a Dios en el espíritu. Somos una nueva creación en el espíritu. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todas estas cosas están ahí en el espíritu. Pero para que podamos trasladar todo eso a nuestra experiencia diaria, tiene que suceder con la ayuda, con la cooperación, con la participación de nuestra mente, voluntad y emociones. Y eso es como el puente, el eslabón de conexión. Entonces, si nuestra mente y nuestras emociones no están alineadas con el espíritu, habrá un colapso. Dios ya ha hecho cosas maravillosas en nuestro espíritu, pero si no están alineadas, la expresión de nuestra experiencia en el exterior no coincidirá. Por eso, el alma y la mente son tan importantes. Sí, en muchos lugares de las Escrituras vemos que Dios nos exalta, cambia nuestra forma de pensar y, como dice el pastor Romanos 12,
Un versículo del que la mayoría de los creyentes hablamos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La pregunta es, ¿qué papel juega la renovación de la mente en el desarrollo de una mentalidad positiva constante? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la renovación de la mente, me gustaría explicarlo así en Isaías 55, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y luego nos habla de su palabra. Isaías 55 en 11 dice, tú sabes, pero mi palabra sale de mi boca, ¿verdad? Así que Dios tiene sus pensamientos y sus caminos. Tenemos nuestros pensamientos y nuestros caminos, y Dios nos libera sus pensamientos y caminos a través de su palabra. Así que su palabra es lo que nos permite abrazar sus pensamientos, sus caminos. Así que la renovación de la mente en realidad es tener mi mente completamente llena y alineada con su palabra. Y ahí es cuando puedo asumir los caminos y pensamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una mente llena de su palabra, estoy adoptando los caminos y pensamientos de Dios. Y es entonces cuando operamos desde ese espacio, desde ese ámbito, tenemos una mentalidad positiva, ¿verdad? Y es esta mentalidad positiva donde Pablo escribe Romanos 12 en 2, la escritura a la que hiciste referencia, dice, sed transformados por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Entonces, cuando renuevo mi mente, adoptando los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, tengo una mentalidad positiva. ¿Y qué hace? Produce transformación. Sé transformado. La forma en que vivimos cambia por completo. Y, de nuevo, esa palabra transformada es esa interesante palabra griega metamorfosis, donde en realidad es un contraste entre una oruga y una mariposa. ¿Verdad? Así que vamos a experimentar una metamorfosis. Ya no seremos una pequeña oruga rastrera, sino que seremos esa hermosa mariposa cuando tengamos una mentalidad positiva y vivamos de acuerdo con ella. Así que la transformación es el resultado de esa renovación de la mente, de tener esta mentalidad positiva debido a la palabra de Dios, de aceptar los pensamientos y los caminos de Dios. Intento expresarlo de forma rápida. Muchas gracias, pastor, eso es hermoso, pastor, cuando hablamos de la autoimagen, y creo que este es un problema, especialmente entre los jóvenes de ahora, la forma en que nos vemos o percibimos a nosotros mismos. Hay una imagen de lo que pensamos de nosotros mismos, hay una imagen de lo que el mundo nos retrata. Bueno, ya sabes, la presión, las redes sociales y la autoimagen son un problema. Es un problema creciente ahora, especialmente en la generación más joven. Así que, si puedes arrojar algo de luz sobre cómo pueden los creyentes reconstruir una autoimagen saludable basada en la Biblia cuando sus experiencias pasadas dicen lo contrario. El pasado probablemente ha sido de fracaso o desánimo o, ya sabes, venir de una familia rota. Y ahora se convierten en creyentes. Pero existe esta paradoja. ¿Verdad? ¿Cómo pueden los creyentes reconstruir esa autoimagen saludable basada en la Biblia? Correcto, correcto. Bueno, hay varias formas de verlo. Bueno, la primera es cuando hablamos de autoimagen, pensemos en un espejo, ¿verdad? Entonces, cuando te paras frente al espejo, te ves a ti mismo, y tal vez te guste, tal vez no te guste, ¿verdad? Tal vez el cabello no es como se supone que debe ser, no me lavé la cara, lo que sea. El espejo es un reflejo de ti y obtienes tu autoimagen de él. Sí, así soy yo. Y Santiago 1:21 de la mañana y 22 nos dice que la palabra de Dios es un espejo, ¿cierto? Dice, cualquiera, nos dice a los creyentes, cualquiera que mira en la ley perfecta de la libertad, la palabra de Dios, pero olvida cómo era. Eso significa que te miras en el espejo de la palabra, pero olvidas lo que viste. Y en cambio, al aceptar lo que viste de ti mismo en la palabra, lo que sucede es que permitimos que nuestras experiencias pasadas, como mencionaste, dicten nuestra imagen o permitimos que lo que la gente dice de nosotros dicte nuestra autoimagen. Entonces ese es el problema, donde sí, todos hemos tenido, ya sabes, altibajos en nuestro pasado y sabes que esas experiencias aún nos hablan. Hay una voz del pasado. Hay una voz de lo que la gente dice de nosotros, sus impresiones sobre nosotros, etc. Pero está la imagen que Dios nos da de nosotros mismos a través del espejo de su palabra. Entonces, la verdadera disciplina para nosotros como creyentes es, oye, voy a basar mi autoimagen en la forma en que me veo en el espejo de la palabra de Dios, y voy a resentir
Las experiencias pasadas, la voz de la voz negativa. Ya sabes, las buenas experiencias. Sí, nos ayuda a reforzar lo positivo. Pero voy a rechazar lo negativo del pasado y lo negativo de lo que dice la gente. Me quedaré con la imagen que veo de mí mismo en la palabra de Dios. ¿Correcto? Así es como pintamos una autoimagen positiva. ¿Correcto? Y nos gusta plasmarla en esta simple afirmación como: quien eres en Cristo es quien realmente eres. ¿Correcto? Así que date a ti mismo que quien soy en Cristo es quien realmente soy. Quien dice la palabra es quien realmente soy. Soy quien Dios dice que soy. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Estamos afirmando que la imagen que vemos en el espejo es quien realmente somos. Y si nos aferramos a eso, con el tiempo tendremos esta autoimagen positiva impresa en nuestro espíritu, pero nada puede cambiarla, ¿cierto? Es indeleble porque nos hemos visto a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios, así que eso es lo que soy. Cualquier cosa que la contradiga, la rechazamos. Sí, y sí, simplemente declarando la palabra constantemente, apoyándonos en esa palabra y creyendo que es así. Sí. Pastor, por último, hablamos un poco sobre la disciplina en el último podcast. ¿Qué disciplinas diarias ayudan a los creyentes a construir y mantener una mentalidad positiva y llena de fe incluso durante las pruebas? O tal vez también puedas compartir algunas cosas que tal vez hagan los pastores, como, ya sabes, ese trabajo intenso o cosas que hay que hacer, pruebas, desafíos. ¿Qué disciplinas necesitan desarrollar los creyentes para mantener esa mentalidad positiva? Sí. Así que creo que simplemente volvemos a lo básico y muy simple. Ya sabes, a veces pienso que lo básico es muy poderoso. Sin embargo, como son básicos, tendemos a descuidarlos, ¿verdad? Pero creo que si me preguntas a mí personalmente, cuando estoy pasando por momentos difíciles, desafíos, momentos de estrés, momentos de presión, ¿qué hacemos? Lo primero que hago es volver atrás y meditar en la palabra, ¿sabes? Así que tomo las escrituras en las áreas que me plantean desafíos y medito, ¿sabes? Vuelvo atrás y subrayo las mismas escrituras, coloreo la misma escritura, lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Es como una forma de relacionarme con esa escritura, ¿sabes? Por eso me gusta usar una Biblia física porque puedo subrayarla, colorearla, escribir a su alrededor, resaltarla, y así vuelvo atrás y medito en las escrituras en relación con el desafío al que me enfrento. Esto es lo que Dios dijo. Esta es la promesa de Dios. Sí. En segundo lugar, como dijimos, lo decimos. Sabes, parte de la meditación es decir esa palabra. Así que esto es lo que Dios dijo. Luego me involucro con Dios en oración sobre esa escritura. Así que ante Dios, te doy gracias. Esto es lo que dijiste. Esto es lo que dijiste. Me involucro en oración basándome en esa palabra. Sabes, y orar en tonos es una forma que realmente fortalece nuestro espíritu. Entonces, después de meditar la palabra, de decir la palabra, simplemente dedico tiempo a orar en tonos. Y mientras oro en tonos, permito que mi mente imagine que esa escritura se cumple. Esto es lo que Dios dijo. Así es como se verá mi futuro. Me gusta soñar. Y sabes, como la misma escritura a la que te referiste, Dios es capaz de hacer más allá de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Así que ahora tengo que pensar. Tengo que imaginar grandes cosas basándome en la promesa porque Dios es capaz de hacer más allá de eso. Así que, mientras oro en el Espíritu, una de las cosas que me gusta hacer es imaginar en mi mente que esta promesa se cumple o este desafío se supera. Ya sabes, ver ese resultado positivo, el resultado final, verlo en nuestras mentes porque la fe es la sustancia de lo que esperamos. Tienes que tener esa esperanza y pintar esa esperanza en tu mente porque la esperanza todavía está en el futuro. Pero tu mente te permite adentrarte en ese futuro, ¿verdad? Así que pintas eso para aferrarte a ello en la palabra. Hay 3 cosas básicas. Simplemente medita en la palabra, habla la palabra, ora en lenguas y verás la promesa de Dios cumplida. ¿Sabes que eso es lo que dice Hebreos 11? Que estas personas vieron las promesas desde lejos. ¿Sabes que vieron la promesa cumplida aunque todavía estaban en el camino? Así que eso realmente ayuda a mantenernos animados a través de estos desafíos que nos ocurren a todos. Sí, gracias, pastor. Me encanta que ores en el Espíritu e imagínatelo en tu mente. Muchas gracias, pastor, por compartir tus pensamientos con nosotros y gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Si has sido bendecido, tómate un momento y escribe un comentario a continuación. Cuéntanos cómo has sido bendecido y únete a nosotros para el próximo podcast. Que tengas una semana bendecida. Dios te bendiga.